Ana, todo muy bien, muy concurrida la instancia en la que, en primer lugar, se presentaron algunas de mis obras. Hablamos de las distintas publicaciones y en una segunda instancia nos detuvimos en los procesos de creación literaria, tanto en poesía como en narrativa, porque el taller es bastante diverso. Hay gente que se dedica fundamentalmente a la poesía y hay otros que les gusta la narrativa. Entonces yo me detuve fundamentalmente en uno de mis textos, el cuento fantástico en el Río de la Plata, donde abordo distintos cuentistas: Horacio Quiroga, Felisberto Hernández, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges. Y bueno, tuvimos la oportunidad de dialogar con los asistentes y detenernos en los textos de estos escritores para ver de alguna manera cuáles son los procesos de creación que ellos hicieron en sus cuentos y de alguna manera después poderlos ejercitar en los cuentos de los distintos participantes del taller, ¿no? Bueno, Fernando vive hace 5 años en Colombia y pues quisiéramos que le contara un poco al público cómo llega Fernando Chegue a vivir a Colombia y por qué se quedó pues viviendo acá en nuestro país. Bien, a mí me trae una cuestión, digamos, personal, no laboral, ¿no? Me casé con una colombiana. No es de Cúcuta, yo vivo en Cúcuta, ella es de Caldas, pero en ese momento ella estaba viviendo en Cúcuta y nos instalamos en Cúcuta. Yo soy profesor de literatura y enseguida me pude insertar en el mercado laboral cucuteño, colombiano, ¿no? En un colegio, dando clases de lengua castellana, y en una universidad haciendo la corrección de estilo de una revista. Y bueno, en principio éramos novios, con la que soy mi esposa, y bueno, yo tenía mi trabajo, mi novia, después me terminé casando, y lo que en un principio fue como un paseo, después se transformó de alguna manera en esto que fue un paseo que ya lleva 5 años que estoy paseando por acá, ¿no? Bueno, es profesor de literatura, fue profesor de literatura en Uruguay y de allí salió un libro que se llama Corrección de Estilo de Lectoescritura. Entonces hablemos un poco de ese proceso de creación de este libro. Bien, una corrección que no tenés por qué saberla. El libro surge aquí en Colombia, no en Uruguay mismo, ¿no? En Uruguay yo di clases de literatura solamente, pero aquí trabajé, en Colombia he trabajado en distintos lugares, en el colegio, como te dije recién, en la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta y en la Universidad Simón Bolívar. Y cuando estuve al frente de la cátedra de competencias comunicativas en la Universidad Simón Bolívar, fue que surgió este libro de corrección de estilo. Se llama Curso General de Lectoescritura y Corrección de Estilo, donde se tocan fundamentalmente todos los aspectos del lenguaje, los distintos tipos de textos, primero los distintos tipos de palabras, después los distintos tipos de textos que nos podemos encontrar, y después los pasos básicos como para hacer una narración, una descripción. Hay otro segmento también que se basa fundamentalmente en los textos de carácter académico, como el resumen, la reseña, en fin. Es un texto. Como profesor de literatura, supongo que tuvo acceso a la promoción de lectura o de pronto tiene como alguna experiencia frente a eso. De pronto a esos colegas docentes de literatura o de lengua castellana, ¿qué consejo les daría para que ellos promocionaran la literatura aquí en Pamplona? Que se trabaje con literatura. Yo lo que he visto, porque yo también como me inserté en el mercado laboral y bueno, la docencia aquí en Colombia, yo he visto que aquí en Colombia no se da literatura como tal. Sí se da literatura en lengua castellana, ¿no? Hay una materia que se llama lengua castellana que se da lenguaje y se da literatura, ¿no? Y yo veo que hay una tendencia a inclinarse más hacia la parte del lenguaje y no hacia la parte de la literatura como tal, ¿no? Sí, si bien se dan algún cuento que de García Márquez, me parece que los procesos, por lo menos lo que yo he visto, ¿no? Se detienen más en las funciones del adjetivo qué sé yo, que en el realismo mágico, por decirte algo, ¿no? Entonces, para que la gente de alguna manera consuma literatura y escriba literatura, tiene que tener instancias donde conocerla. Ya sabemos, los medios de comunicación, no esperemos que los canales de aire a uno le vayan a hablar de la Ilíada o de la Divina Comedia, no va a pasar. Entonces uno se pregunta, ¿qué posibilidades va a tener un muchacho, no hablo un muchacho de 17, 18 años, de que le termine gustando, qué sé yo,
el realismo de Balzac, por decir algo, si nunca lo conoció. Si nunca lo conoció, es más probable que a ese muchacho le terminen gustando, qué sé yo, un reality de la televisión que una novela de Balzac o de Dostoyevsky o de quien sea, porque no tuvo la posibilidad de conocerla. Eso, simplemente que den literatura, que la trabajen, no mucho más.